Amamos a la gente. ¿Qué tal si usted levanta sus manos al cielo? Yo sé que hemos estado de pie pero un rato, pero mientras estaba corriendo el devocional, yo estaba ahí en el medio bregando con algunas cosas y era muy especial la presencia de Dios que se manifestaba y se movía en este lugar. Él es milagroso. Él es milagroso. Repito, nuestro Señor tiene la capacidad de hacer lo que nosotros no podemos hacer. Y Él sigue siendo un Dios de milagros aún hoy en el 2024. Yo no sé con qué necesidad tú has venido, con qué preguntas has venido, qué preguntas hay en tu corazón, qué se asienta en el trono o al trono de tu corazón. Pero aquí está manifestado el Dios que todo lo puede, que todo lo conoce, que está en todo lugar. Capaz de restaurar tu vida, de enderezar lo que está torcido, de sanar lo que está enfermo, capaz de libertar al que está cautivo, capaz de insertar en tu corazón y en tu mente los pensamientos que provienen de Él. Y hoy es esa oportunidad si has venido a este lugar. No salgas por esas puertas como entraste. Y Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo oro por cada hombre, por cada mujer, por cada niño, por cada joven que con fe ha venido en esta mañana, Señor, a escuchar tu palabra, a adorarte a ti, Señor. Ha venido a darte lo que tiene, lo mejor, Señor amado. Espíritu de Dios, yo oro para que en esta mañana tu espíritu se siga moviendo a placer, paseándose entre la gente. El espíritu que vive en nosotros, Señor, no es un espíritu que salió y que hoy entró. Es un espíritu que vive en todo aquel y aquella que ha dicho: Señor Jesús, tú eres el dueño de mi vida. A ese espíritu, Señor, nosotros imploramos en esta mañana para que se mueva, mi Dios amado, en medio de nosotros. Muévete, Espíritu de Dios. Habla contundentemente al corazón. Restaura, sana, liberta, Dios amado. En el nombre poderoso de Jesús, nosotros hemos orado, Señor, creyendo, Dios, creyendo, no como algo clichoso, no como algo trillado, sino, Señor, confiando y sabiendo que tú eres esa verdad absoluta. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si usted, mientras se sienta, le regala una sonrisa genuina a la gente que tiene a su alrededor? Fíjese, yo ministro, siempre, a mí me sorprende, yo no sé, yo le doy gracias a Dios por la iglesia en que me plantó a mí y a mi esposa. De verdad, yo le doy gracias a Dios por esta iglesia. Pero en los lugares en los que más yo me siento nervioso a la hora de predicar es este. Y yo predico, mi hermano, y canto bueno, ya llevo 10 años haciéndolo, así que no tiene ni sentido hablar de todas las iglesias que he pisado. Y cada vez que yo digo, regalé una sonrisa genuina a la gente, al que está a su lado, en las iglesias que yo voy se ríen, como que les da gracia. Aquí por alguna razón eso no funcionó. No sé si preocuparme o decir, bueno, Señor, pues ya esta es mi casa, ya ellos me conocen, qué rayo, ¿verdad? Pero no pierda la costumbre de mirar a la gente y sonreírle. Se lo dice a alguien que está aprendiendo a hacerlo. ¿Está bien? Se lo dice a alguien que está aprendiendo. Estoy hablando por el testimonio. ¿Está bien? Así que usted mire a la gente. Tengo un corillo de buleros que está aquí al lado, que acaban de gritar, pero ellos me conocen, por eso lo hacen. ¿Está bien? Hágalo. Mira a la gente de vez en cuando y sonríase. Yo sé que a veces venimos un poquito enfocados en lo que estamos haciendo, pero eso es importante. Bueno, vamos a entrar en la palabra. Amado, desde que comenzó el año, Dios puso en el corazón de Pastor Rey, y Pastor Rey lo compartía conmigo, le dábamos forma a las series del año. Y cuando Pastor Rey habló conmigo a finales del año pasado, nos sentamos, yo le preguntaba qué había en su corazón, que él entendía que era importante compartir con la iglesia. La primera serie que él me compartió es la serie que estamos haciendo en este tiempo, que es En ella hallarás vida eterna. Y como usted bien ha escuchado, esa serie es una serie que ciertamente ha confrontado nuestra vida. Desde el que llegó ayer hasta el que lleva 30, 40 años en el evangelio y está sentado aquí y ha escuchado
sin número de sermones y ha estudiado y ha sido discipulado. Pero sin duda, esta serie ha removido o ha estremecido o nos ha hecho reflexionar en torno a cómo estamos nosotros en cuanto al estudio de la palabra de Dios. Yo he recibido mensajes, emails, mensajes de texto por Messenger de personas que me han comentado, me han preguntado. Incluso tuve personas que incluso me preguntaron qué versión de la Biblia ellos podían utilizar con un lenguaje que ellos pudieran entender más. A mí me encanta eso. Si usted siente hacerme alguna pregunta algún día, hágalo. Y ese es el principio, ese es el resultado que queremos obtener de esta serie. Es despertar en la iglesia el hambre y la sed por la palabra de Dios, que sabemos que es una palabra que transforma. Comenzábamos hablando, yo abrí esta serie y hoy tengo el privilegio de cerrar esta serie. Abrí esta serie hablando de la veracidad y la infalibilidad de la palabra de Dios. Y hablábamos acerca, en otras palabras, de que la palabra no falla y que en la palabra de Dios no hay error. Luego entonces vino Pastor Rey en una segunda ocasión y en una tercera ocasión. Y si usted no mal recuerda, la semana pasada, Pastor Rey traía una verdad increíble de cuando la palabra habla de sí misma, que es como una espada de doble filo que no solamente corta, sino que penetra. Y penetra en la vida del ser humano con la intención de llegar hasta lo más profundo y separar el alma del espíritu. La palabra de Dios es ese instrumento que viene a penetrar en nosotros con la intención de sacar a la luz aquello que no está bien. Aquello que no está bien. Teológicamente, cuando hablamos acerca de la Biblia, pudiéramos estar hablando no solamente un semestre, sino un año completo acerca de esto. Esto se conoce como la bibliología o la doctrina de la Biblia. Pero no venimos a darle una clase de teología a usted. Lo que venimos es a sembrar en usted el hambre o la inquietud por saber más, realmente conocer a Dios. Conocer a Dios no es solamente algo abstracto, algo que yo me invento, algo que yo construyo. Para yo poder conocer a Dios, el instrumento número uno es la asistencia del Espíritu Santo que vive en nosotros. Y número dos es la Biblia. No hay forma que usted me diga a mí, yo tengo una relación linda con mi Dios. Ya esa aseveración tiene un problema. Porque me estás descartando, me estás despachando la verdad de que es solamente a través de la asistencia del Espíritu de Dios y por su palabra. Ya ahí me dijiste algo que me suena raro. No, yo tengo una relación linda con mi Dios, sí, pero es un Dios que tú construyes. El Dios que nosotros le servimos no es un Dios subjetivo, es un Dios objetivo, es una verdad objetiva. Eso significa de que es una verdad que está fuera de lo que yo entiendo o de lo que yo quiero o de lo que yo creo en mi opinión. Dios está plasmado en su palabra. Otra cosa fuera de su palabra es un constructo tuyo y no necesariamente es Dios. Pero vamos a cogerlo suave, porque yo rápido vengo a entrar a tirar este pedraje aquí, eso no es lo que quiero. ¿Está bien? Voy a cogerlo suave, Mire, quiero comenzar hablándoles acerca de unas estadísticas de una compañía o de un grupo que se llama Lifeway Research. Esta gente, al igual que Barna, se dedican a hacer unos estudios y monitorean el comportamiento de la iglesia. Mire esto, qué interesante. En el 2022, esta compañía hizo un estudio precisamente con esa intención de darle seguimiento a ciertas cosas que están dándose en la iglesia. Miren lo que ellos descubrieron. Es un estudio que tiene hay muchos descubrimientos o muchas cosas que se desprenden, pero me quiero concentrar en cinco específicas herejías, como ellos le llaman, que se están dando en la iglesia. Uno, mire esto. El 53% de los adultos expresa que las escrituras no son totalmente ciertas. Repito, el 53% de los adultos expresa
que las escrituras no son totalmente ciertas. Esto en contraste con el 42% que dijo lo mismo en el 2014. O sea, que en un espacio, fue en el 2014, estamos en el 2020, 8 años. En un espacio de 8 años, del 42% incrementó al 53% la cantidad de gente que dice que las escrituras no son totalmente ciertas. El 38% de los adultos dice que las creencias religiosas son un asunto de opinión personal y no algo relacionado con la verdad objetiva. El 38% de los adultos dice que el asunto de las creencias religiosas es una cuestión de opinión personal. Eso es precisamente lo que le estaba explicando hace un rato atrás. La fe no es algo que tú construyes. La fe no es algo que está sujeto a que tú crees que es Dios. La fe no es algo que depende de lo que tú entiendes que tienes como relación con algo que tú llamas Dios. Eso se llamaría una verdad subjetiva, o sea, que depende, que sale, que emana de ti. La verdad es objetiva, es algo que está fuera de mi entendimiento. Algunas de las creencias incorrectas que van en alzada en la mente del cristiano de hoy son, y escuche esto y amárrese el cinturón. Estas preguntas, estos datos que voy a compartir con usted, fueron hechas específicamente a cristianos evangélicos. ¿Está bien? Cristianos evangélicos. Usted es un cristiano evangélico. Por lo general se le llama evangélico a todo el que no es católico romano. ¿Se entiende eso? Ok. Independientemente sea bautista, metodista, pentecostal, esas son denominaciones. Pero se le llama evangélico a todo lo que no es católico romano. Escuche. Esto es lo que se desprende. Esto fue en el 2022. Eso hace 2 años. No me quiero imaginar el día de hoy. 1. Se desprende de la comunidad cristiana evangélica que Jesús no es el único camino al Padre. En este lugar hay personas que piensan que Jesús no es el camino al Padre. O más bien, no es el único camino al Padre. Y quizás usted no lo ha contextualizado, quizás usted no se ha dado cuenta, pero como usted vive y lo que usted repite va enseñándole a usted, va construyendo en usted un entendimiento y una inteligencia que es contraria a la verdad de Dios. Le doy un ejemplo. Es muy popular decir el karma existe. Y quizás usted dice, ay, pero Juan Carlos, yo no creo en el hinduismo, ni en el budismo, ni nada de eso. ¿Cómo vas a decir que yo no creo que Jesús es el único camino? Bueno, estás repitiendo cosas que van construyendo en tu intelecto una edificación que es contraria a la verdad de Dios. El karma no es parte de la vida del cristiano, ni es lo mismo que la ley de siembra y cosecha. Por lo tanto, estás ratificando que Jesús no es el único camino al Padre. Segunda barbaridad, escuche esto, el 56% de los cristianos evangélicos dijo que Dios acepta la adoración de todas las religiones. En el 2020 esto había sido afirmado por los cristianos evangélicos en un 40%. Esto se conoce filosóficamente como universalismo. El universalismo es algo que se ha colado dentro de la iglesia. El universalismo, por ejemplo, es aquello que predica o que postula que todo el mundo va a ser salvo al fin del camino, que el infierno no existe, que si Dios es tan bueno no va a mandar gente al infierno. Amado y amada, por más confrontador que suene esto, yo quiero recordarte, sí existe un infierno. Y sí, en aquel día vendrán muchos diciendo, Señor, Señor, en tu nombre creí esto, en tu nombre pensé aquello, en tu nombre dije aquello. Y Jesús, el Salvador, va a decir, apártate de mí, no te conozco, hacedor de maldad. Pero los cristianos evangélicos han adoptado esta filosofía al punto de que el 56% dice que Dios recibe la adoración de todas las religiones. Este no es el tema, pero yo quiero pararme un momento acá. Cuando nosotros hablamos de adoración, no estamos hablando de cantar y tocar. Adoración es obedecer a Dios.
Cristo dijo, el que me ama obedece mis mandamientos. O sea, que cuando yo digo que Dios acepta mi adoración, es que Dios está aceptando mi obediencia, no mi canción, mi obediencia. Por lo tanto, es incoherente decir que una persona que cree en el budismo está adorando al mismo Dios, porque los principios no provienen del mismo Dios. Es incoherente decir que una persona que cree en el hinduismo está adorando al mismo Dios, porque los principios que está creyendo y que está haciendo y ejerciendo, a los cuales es obediente, no son los principios de la palabra del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos. Es incoherente que una persona que practica la santería, cosa de la cual no hablamos y tenemos que mencionar más aquí en esta área del país. Es incoherente decir que si usted practica o mezcla la santería con venir a la iglesia, usted está obedeciendo a Dios. La santería es pagano y es diabólico. Por lo tanto, usted no está obedeciendo a Dios. Usted puede venir a la iglesia, pero si cuando vamos a su casa usted tiene un altar de un indio allí, amado y amada, está haciendo un sincretismo religioso y no hay congruencia entre el bien y el mal. De una misma fuente no pueden brotar dos aguas, es una. Seguimos. Jesús no es Dios, decía el 43% de la gente en el 2022. El 43% de los evangélicos afirma que Jesús fue un gran maestro espiritual, pero no era Dios, negando la doctrina de la Trinidad. Usted está escuchando lo que yo estoy trayéndole. Estamos hablando de que la mitad de la gente que está en la iglesia no está clara de los principios fundamentales e ineludibles de su fe. Puerto Rico, por si usted no se acuerda, es parte de los Estados Unidos. O sea, que muy probablemente aquí yo tengo sentado personas que piensan igual que como refleja el estudio. Y en todas las iglesias, en unas más, en unas menos. Depende lo que abracen, depende lo que prediquen, depende de cuál sea su prioridad. El 60% de los cristianos entrevistados no tenía claro quién es el Espíritu Santo y afirmaban que el Espíritu Santo es meramente una fuerza, no una persona. Esto es falta de discipulado y falta de entendimiento, porque ciertamente la palabra que se utiliza para identificar al Espíritu Santo en la Biblia en muchos aspectos significa fuerza, pero el Espíritu Santo es mucho más que una fuerza. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. Es una persona. ¿Por qué se le dice persona? Porque tiene emociones, y usted puede callar al Espíritu Santo con la desobediencia o con el sincretismo o con su forma de pensar. El Espíritu Santo no es meramente una fuerza que entra en usted y le da superpoderes como si fuera un superhéroe de Marvel. El Espíritu Santo es esa esencia que Dios dejó como promesa, que dijo que vendría sobre toda carne. Porque Jesús ascendió. No es Jesús quien vive dentro de usted, es de usted, es el Espíritu Santo quien vive dentro de usted. No es un problema. No estoy diciendo que usted no diga, yo no puedo decir que Jesús vive dentro de mí. No, porque es que estamos hablando de la Trinidad. Es el mismo Dios. Pero si vamos a lo preciso, no es Jesús quien vive dentro de usted y de mí, es el Espíritu Santo quien vive dentro de usted y de mí. Los humanos no somos pecadores, decían gran parte de esta, gran parte no, dicen más de la mitad de la comunidad evangélica. Mira lo que dice: los humanos no somos pecadores por naturaleza. El 57% de la gente entrevistada afirma que el ser humano peca, pero es bueno por naturaleza. Amado, una de las realidades por las cuales Cristo se dio por el ser humano es porque el ser humano está totalmente depravado. Nosotros somos naturalmente malos.
Nadie se salva de esto. Ni María Teresa de Calcuta, ni el Papa Francisco, ni Gille Ávila, para aquellos que tienen una gillolatría o gillelatría, ni Gille Ávila, ni Pastor Rey Matos, ni yo. Bueno, yo mucho menos. Muchos de ustedes van a decir, no, pues claro que no es. Amado, todos sus hijos, usted, sus nietos, la realidad es que Cristo llevó a cabo un sacrificio sustitutivo. La salvación no es gratis, no porque no costó. La salvación es gratis para usted y para mí porque otro la pagó. Por lo tanto, sí, la única forma de ser declarado justo, la única forma de ser redimido, la única forma de ser declarado santo es a través de usted reconocer públicamente que Jesús es el dueño y Señor de su vida. Esto es teología 101, amado. Teología 101. Estos son principios ineludibles y fundamentales de toda fe. Ahora bien, mire lo que decía Juan Calvino. Y no se asuste, yo no soy calvinista, por si acaso, para aquellos que saben. Pero Juan Calvino es uno de los padres del protestantismo. Y mira lo que él decía. Donde quiera que hallemos la palabra de Dios. A ver si me la ponen, si me puedes poner esa cita, la primera, por favor, para que la gente no se me pierda. Dice, donde quiera que hallemos la palabra de Dios puramente predicada y oída, y los sacramentos administrados conforme a la institución de Cristo, hay sin duda alguna una iglesia de Dios. Porque su promesa no puede engañar jamás. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amado, hay algo que usted tiene que aferrarse a ello con celo en este tiempo. Si usted está en una iglesia que predica a Cristo, si usted está en una iglesia donde hay sana doctrina, que no es otra cosa que predicar a Cristo, y se predica la palabra no adulterada, aférrese a ese lugar. La iglesia no es un lugar, y aquí voy a quizás quebrar un poquito una vaca sagrada que se está creando últimamente. Las redes sociales son una bendición. Qué bueno que estamos abiertos hoy a gente con talento que viene a retratar, a hacer stories. Qué bueno que podemos incorporar luces, pantallas. Qué bueno que tenemos todas estas cosas. Pero la iglesia no es un lugar donde usted viene simple y sencillamente a compartir con la gente. Qué bueno, sí, tenemos que crecer en relación en unas áreas, pero no se equivoque. Dice la Biblia que usted viene a la iglesia para ser motivado al amor y las buenas obras. Esto es un centro de educación, esto es un centro de discipulado, esto no es un club social. Podemos crecer en relación, podemos crecer en estrategia, pero no nos confundamos. Si usted se queja y usted deja de venir a la iglesia porque la gente no lo saluda, está confundido y confundida. Usted viene aquí a crecer espiritualmente, a conocer la verdad que le hace libre. Y si usted está en este lugar y usted está siendo testigo de que se predica la verdad de Cristo, que hay una doctrina sana, que se predica la verdad, que no utilizamos la palabra para manipularle, amado, aférrese al lugar donde está porque es un buen lugar. Sí, qué bueno. A mí me encanta la parte de la comunidad. Muchas de las cosas que hemos incorporado, y no lo digo de una forma jactanciosa, pero muchas de las cosas yo empecé con los ancianos a traerlas y decir, mano, tenemos que cambiar en esto, tenemos que hacerlo de esta manera. Pero yo estoy claro, la iglesia no es un club social. A la iglesia no venimos a entretenernos. A la iglesia no venimos a pasarla chévere, salgo con una experiencia almática, no. A la iglesia venimos a aprender. A la iglesia venimos a ser motivados al amor y a las buenas obras. La pantalla se puede chavar y la podemos botar, pero se sigue predicando la palabra de Dios. El día que no prendan las luces, prendemos estas que parecen de empanadillera. Olvídate, pero con todo y que estemos brillosos y todo, seguimos predicando la palabra de Dios.
¿Cuántos años no estuvimos sin aire? Ahora estamos cómodos, pero si el aire se fuera a ajuste, seguimos predicando la palabra de Dios. Usted no viene aquí a tener un buen tiempo. ¿Usted me está entendiendo? A lo largo de las escrituras, la persona y la palabra de Dios se interrelacionan. Tanto es así que lo que es cierto del carácter de Dios, lo es también de la naturaleza de su palabra. Escuche esto que es bien importante. Lo que alguien piensa de la palabra de Dios refleja de hecho su opinión de Dios. O sea, repito, lo que alguien piensa de la palabra de Dios refleja su opinión de Dios. O sea, si tú piensas que la palabra de Dios no es totalmente verdadera, tú piensas que Dios no es totalmente verdadero ni cierto. Si tú piensas que la palabra de Dios se equivoca, tú estás diciendo que Dios se equivoca. Tú estás diciendo, si piensas que la palabra de Dios no es efectiva, estás hablando de un Dios que no es todopoderoso. Si aún así tú quieres contradecir la palabra de Dios y vivir como tú quieras, estás diciendo que Dios no es suficientemente sabio, que Dios no es todo conocedor, por lo tanto yo sé más que Dios y yo soy Dios al final del camino. Si tú fundamentas tu creencia de Dios en algo que no es la Biblia, tengo que decirte que tú no conoces a Dios y que el Dios que tú estás creyendo es un Dios tuyo, construido por ti, y no hay mucha diferencia entre tú y lo que criticas como idolatría. Hay quienes tallan una deidad de madera o de yeso y la adoran. Pero eso no es tan diferente como aquel que construye un Dios a su imagen y semejanza. Aquel que construye su Dios a la luz de lo que quiere, de lo que anhela, de lo que cree, de sus caprichos, de sus pasiones. No eres muy diferente al santero. No eres muy diferente a otros hermanos que tienen por costumbre tener imágenes en sus casas o en los templos. No somos diferentes. Somos tan idólatras porque estamos construyendo algo que está fundamentado en mí, no en la verdad de Dios. Ciertamente la Biblia es el punto de partida para conocer a Dios. No hay otra forma de edificar el conocimiento de Dios en nuestra vida que no sea a través de su palabra y dirigidos por su Espíritu. Te quiero traer unas características y quizás no me da el tiempo para terminarlas todas, pero quería hacer esta introducción porque me parece que para cerrar esta serie es importante. Número 1, la palabra de Dios es activa. Repite conmigo, activa. Amado, repítalo con fuerza. La palabra de Dios es activa. Activa, eso es. Primera de Tesalonicenses 2:13, mire lo que dice. Por eso, no dejamos de dar gracias a Dios, pues cuando les predicamos la palabra de Dios, ustedes la oyeron y la aceptaron. No como si fuera palabra de hombres, sino como lo que realmente es, palabra de Dios. Y esta palabra los transforma a ustedes, los creyentes. La palabra de Dios es activa. Cuando yo leo la palabra tiene una repercusión en mi vida, tiene un efecto en mi vida, y ese efecto es activo. Hebreos 4:12 dice: cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o son malos. Amado y amada, la palabra de Dios es activa porque la palabra de Dios nos lleva a nosotros a emitir juicio. Juan Carlos, pero ¿cómo es posible la palabra? Que no juzgues para que no seas juzgado. Aguanta, frena ese pensamiento. Ya yo le expliqué anteriormente. Lee la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios nos capacita a nosotros para hacer un justo juicio, pero el juicio tienes que hacerlo. Lo que pasa es que si el juicio lo haces desde tu sabiduría, si yo emito un juicio desde mi sabiduría, el juicio no es justo. Pero si yo emito un juicio desde el fundamento de la palabra, el juicio es justo. Y aquí te está diciendo la Biblia que la Biblia es una espada que corta hasta lo más profundo y te dice
te lleva a hacer un juicio de si tus pensamientos son buenos y mis pensamientos son buenos o son malos. Por lo tanto, la palabra te lleva a emitir un juicio. 2, la palabra es verdadera. Diga conmigo verdadera, verdadera. La palabra es verdadera. Aleluya. Tengo gente que está siendo tocada por el Espíritu en esta primera fila. Los demás tengo que orar un poquito más. Verdadera. Mire lo que dice Isaías 55, 10 y 11. Mire lo que dice. Dios dijo: la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven a subir sin antes morar y alimentar la tierra. Así es como brotan las semillas y el trigo que comemos. Lo mismo pasa con mi palabra. Cuando sale de mis labios, no vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes, sin antes hacer lo que yo quiero. El único que puede detener el efecto de la palabra en tu vida eres tú y soy yo. Los únicos que podemos detener lo que la palabra tiene por efecto en nuestras vidas, repito, somos tú y yo. Cuando yo leo la palabra y la palabra comienza a incomodarme, cuando yo escucho una predicación y comienzo a entender o comienzo a ser confrontado con los principios que se están hablando y yo comienzo a incomodarme, comienza una batalla en la mente. Amado, eso pasa, a mí me pasa. ¿Cuántos aquí les ha pasado? Que usted comienza a escuchar una palabra y comienza a escuchar una predicación y comienza usted a incomodarse y usted comienza a batallar y comienza a justificarse. No, pero es que acuérdate que esto pasó de esta manera, este me hizo esto, este tipo está brutal, esta mujer no hay quien le meta mano. Todas esas cosas comienzan. No, pero es que tantas veces que me lo hicieron. No, pero es que cuando yo era chiquito me hizo esto, lo otro. Mira, Señor, pero es que tú no sabes, Señor. Dios lo sabe todo. Pero nosotros pensamos que Dios no lo sabe. Entonces le hablamos así a Dios. No, pero es que tú no me entiendes. En ese momento tú estás deteniendo el efecto transformador que la palabra quiere hacer en tu vida y en mi vida. ¿Se entiende? La palabra de Dios es verdadera, ya lo hicimos. Mira lo que dice Lucas 16 y 17. Sin embargo, es más fácil que desaparezcan el cielo y la tierra a que deje de cumplirse el detalle más insignificante de la ley. Esto decía Jesús en un momento dado, hablando acerca de ciertos asuntos que él estaba exponiendo con sus discípulos, entre ellos el asunto del matrimonio y del divorcio. Pero él hace alusión a la ley desde la perspectiva de que Jesucristo no vino a abrogar la ley. Jesucristo no vino a incumplir la ley. Jesús vino a cumplir la ley. Cuando Dios emite su palabra, produce vida espiritual y así se cumple su propósito. Cuando Jesús menciona acerca de que todo en la ley ha de cumplirse, se refiere a que la ley encierra el protocolo de relación del ser humano con Dios y del ser humano con el prójimo. O sea, la palabra está llena de todo lo que tú tienes que saber para poderte relacionar con Dios. Relacionarnos con Dios, amada iglesia, no depende de lo que yo creo, ni de lo que quiero, ni de lo que siento. Dicho sea de paso, lo que sentimos está intrínsecamente ligado al corazón. Y la misma palabra te dice que no hay nada más engañoso que el corazón. Por lo tanto, hay veces que fundamentamos nuestra fe en Dios en lo que sentimos que proviene del corazón y no nos estamos dando cuenta que posiblemente es cuando más confundidos estamos acerca de quién es Dios. La palabra de Dios es verdadera. 3, la palabra de Dios es poderosa. Diga conmigo, poderosa. El mensaje, dice 1 Corintios 1:18, el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición, pero este es poder de Dios para los que vamos a la salvación. Este es uno de mis versos favoritos, porque ciertamente, y hoy en el 2024, más que hace mucho tiempo, el mensaje del evangelio es locura para muchos. Es una locura para mucha gente que usted esté sentado y sentada aquí hoy. Cuando yo iba en Cabo Rojo, y cuando venía para la iglesia temprano, yo corto por Joyuda para evitarme la número 2, aunque los domingos no hay mucho tráfico, pero ya estamos acostumbrados. Y hoy me encontré un corillo como de 10, Pachín, me imagino que como de 10, en el momento en que yo pasé, habían como 10, ay Dios mío, ¿cómo se llama esa guagua? Se me olvidó, pick-up.
como 10 pick-up con el remolque con jet ski. O sea, había un corillaje hoy allí de jet ski en Cabo Rojo, que ahora cuando vaya de vuelta no sé por dónde me voy a tirar. Me voy a tener que tirar por el número 2. Yo estoy seguro que si yo me paro allí y le digo a todos esos que estaban en fila allí para descargar el jet ski en la playa, vénganse conmigo para la iglesia, se me van a reír en la cara. Porque es una locura. Ellos sacan ese día para hacer, mira, y eso no está mal. Vamos, eso no está mal. No estoy demonizando eso, ni estoy antagonizando eso. Lo que estoy trayendo es el contexto de por qué para los que van camino a la perdición, el mensaje del evangelio es locura. Porque la vida está cimentada en algo que es vano. Muchos de ellos posiblemente están pasando un buen tiempo entre ellos, pero sus familias ¿cómo están? Sus vidas ¿cómo están? Su ser interior ¿cómo está? Su vida va ¿a dónde? Si cierra el telón, si cae el telón hoy de su vida, ¿dónde van a despertar? A esto es a lo que nos referimos. No existe otro documento religioso que habla acerca de un Dios que haya dado en sacrificio o sustitución, que se haya dado en sacrificio o sustitución por su creador. Mire, y esto es un tema, y esto es un detalle más apologético. No existe ningún documento en ninguna otra religión, y usted puede corroborarlo, en ninguna otra religión, que hable acerca de una deidad que creó al ser humano, que haya creado el ser humano y que haya muerto por el ser humano. Toda la mitología griega, romana, el pluralismo del hinduismo, el budismo, todos los ismos que puedan haber por ahí, el islam, ninguno presenta un Dios que se haya encarnado por amor y haya venido y se haya puesto en el lugar tuyo y mío para pagar por tu salvación y por mi salvación. No existe. Sin embargo, la palabra es una historia de un padre que está en busca de sus hijos. A mí me encanta esa aseveración. La palabra es un documento que encierra la historia de un padre que está en busca de sus hijos. Y por eso manda a su primogénito, a su unigénito, para que venga a darse por aquellos de los cuales está en busca. La palabra de Dios es viva. Diga conmigo, viva. El que da, dice Juan 6:63. Juan 6:63 dice: el que da vida eterna es el Espíritu de Dios. Ninguna persona puede dar esa vida. Mire esto, este verso está poderoso. El que da vida eterna es el Espíritu de Dios. Ninguna persona puede dar esa vida. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu que da esa vida. La palabra de Dios es viva. Pero por eso es que necesitamos la asistencia del Espíritu Santo. Porque si yo leo la Biblia sin la asistencia del Espíritu, vengo simple y sencillamente a estudiar más letras como si fuera una filosofía más. El único que vivifica esa palabra es el Espíritu de Dios. La palabra de Dios es purificadora. La palabra de Dios es nutritiva. Y la palabra de Dios es santificadora. Y me quiero detener en el detalle de que la palabra de Dios es santificadora. Mire lo que dice Juan 17 al 19. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos estén santificados en la verdad. Este era Jesús hablando. Con su palabra Dios nos protege de la impureza del mundo, amado. Con su palabra Dios nos protege de la impureza del mundo. Por eso es que insistimos tanto en leer la palabra. Porque la única forma en la que tú sabes, la única forma, más allá de lo que nosotros como pastores podamos desde aquí decir, pero la única forma en la que tú sabes si la decisión que vas a tomar hoy va a beneficiarte
o no, es a través de la palabra. La única forma en la que tú te vas a convencer que estás viviendo en infidelidad, y más allá de lo que nosotros podamos poner como sello, como estigma a tu vida, la única forma en la cual tú puedes convencerte de que tienes que salir del patrón de infidelidad, de adulterio, de fornicación, es la palabra. La única forma en la cual tus crisis existenciales son atendidas a través de la verdad infalible, absoluta, inquebrantable e inerrante es a través de la palabra de Dios. La única forma en la cual tú puedes entender en quién estás llevando tu ansiedad, tu depresión, tu quebranto, tus ataques de pánico, tu esquizofrenia, tu bipolaridad, escucha, tu diabetes, tu cáncer, tu soledad, tu tristeza, es a través de lo que encuentras en la palabra viva, poderosa, santificadora, nutritiva, poderosa de nuestro Dios. La palabra santifícalos, cuando Jesús decía santifícalos en tu verdad, ¿sabes lo que Jesús estaba diciendo? Endereza sus vidas en tu verdad. Santifícalos. O sea, ser santificado lo que significa ser separado para un uso sagrado, ser separados para pureza moral y ser separados para consagración. Cuando en estos versos que yo he citado en esta mañana se habla de la palabra, es importante hacer una distinción. Muchos de estos versos que yo compartí con usted para traer el peso que tiene la palabra de Dios, la palabra que se utiliza para traducir en palabra, no es logos. Cuando la Biblia habla de la palabra o de las escrituras, el término que usualmente se utiliza es logos, que significa acción, que significa verbo. Sin embargo, en muchos de los versos, por no decir todos los que escogí para esta predicación, la palabra que se utiliza para palabra, el término es rema. Y rema significa revelación e iluminación. Por lo tanto, la palabra, cuando usted la lee, trae una iluminación, una revelación. Algo que es revelado, la misma palabra te lo dice, es algo que tú no sabías. Por lo tanto, cada vez que yo leo la Biblia, yo recibo una revelación, una iluminación, que lo que hace es sacar a la luz lo que tiene que cambiar, con la intención de renovar mi mente, con la intención de que esto redunde en que cambio mi forma de pensar y mi forma, por ende, de vivir. Amado, aunque me quede sin voz en esta mañana, porque ya usted lo está escuchando, pero yo no puedo cerrar esta serie sin que tú salgas entendiendo totalmente que no puedes tomar el asunto de la Biblia como algo liviano. No puedes tomar el asunto de la Biblia como algo anticuado, como algo retrógrada. No puedes tomar el asunto de la Biblia como algo, como una letanía. No estamos buscando cantaletearte. Estamos buscando que crezcas para salvación. De hecho, sea de paso. No se me puede quedar esto. Aleluya, aleluya. Mira lo que dice Primera de Pedro 2:2. Aleluya. Mira lo que dice Primera de Pedro 2:2. Atiéndeme. Primera de Pedro 2:2 dice: deseen como niños recién nacidos la leche de la palabra, no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Yo no quiero hacer una doctrina diferente ni nada de eso. La Biblia advierte que el que le añade o le quita puede ser declarado anatema. Y anatema quiere decir maldito. Así que yo tengo bien claro el peso que hay en cuando uno quiere interpretar la Biblia, no salirse del marco de la verdad. Pero la forma en que Pedro escribió esto, diciendo que es a través de yo desear
lo nutritivo de la palabra es que yo crezco para salvación. Yo no puedo tomar livianamente eso. Independientemente de la postura que usted tenga soteriológica, o sea, que tenga que ver con el asunto de la doctrina de la salvación, la realidad es que la palabra está diciéndote ahí que no es solamente venir a la iglesia. Es más, no es venir a la iglesia, es conocer a Dios. Y la forma en que yo soy salvo y salva no es simple y sencillamente tomando livianamente el hecho de que algún día yo dije: siéntate al trono de mi vida, te recibo como mi salvador. No es, está diciendo la Biblia, como niño recién nacido desea la leche no adulterada de la palabra. Como niño recién, usted sabe cómo un niño recién nacido grita para que la mamá lo amamante. ¿Usted recuerda eso? Así es que Dios quiere que tú y yo deseemos la verdad que está escrita aquí, amado. Yo no sé cómo más explicártelo. Los niños se desesperan cuando tienen hambre. Los niños, es más, saben dónde buscar. Mira una mamá con un niño que tiene 2 o 3 meses, como el niño se pega al área donde está el seno. Aún con ropa, el niño sabe dónde está, desesperado. Y ya si es más grande, hasta sabe abrirle la camisa a la mamá o la blusa y se mete por abajo. Estoy tratando de explicar esto para que usted entienda lo que quería decir Pedro. De esa manera es que usted y yo tenemos que buscar la verdad bíblica. De esa manera. No es de otra forma. No es buscando necesariamente cursos de teología que te expliquen lo que el Espíritu Santo te puede explicar mejor. Yo no estoy en desacuerdo con eso. Yo tengo una maestría en teología. Yo no estoy en desacuerdo con eso. Pero la realidad es que no importa lo que me haya enseñado la academia, solamente el Espíritu es el que completa la obra de que esa palabra sea como espada de doble filo. No son los profesores de teología, no son los institutos, perdóname, no lo son. Y aquí tengo gente estudiada, no lo son. Es el Espíritu de Dios en conjunto con la palabra lo que penetra y realmente transforma y cambia tu vida. No es tu intelecto, no son las filosofías que puedas estudiar, no son los libros apócrifos, no es nada de esa locura. Es la palabra con el Espíritu. Pero si tú y yo no nos tomamos el tiempo de priorizar el estudio de la palabra, amado, estas son palabras que se las llevará el viento. Quiero cerrar con esto que decía un filósofo cristiano. Dice: hay una guía segura e infalible para llegar a la verdad. Y por lo tanto, una y solo una vía para corregir el error: la palabra de Dios. El camino es Cristo. Cristo dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de Él. Nadie. Y solo Dios en su soberanía sabrá cómo va a trabajar. Dios en su soberanía sabrá cómo lo hace con gente que nace en otros países que nunca están expuestas al cristianismo. Eso es harina de otro costal y eso es otro tema. Pero el Cristo es el único camino, es la única verdad y es la única vida. Nadie llega al Padre si no es a través de Él. Pero el vehículo por medio del cual yo conozco a ese que es la verdad, es el camino y es la vida, es la palabra de Dios. Ni siquiera son los pastores, ni siquiera son los evangelistas, mucho menos los profetas, muchísimo menos los apóstoles de hoy, con las modas de hoy. Ni los maestros en muchas ocasiones. Es la palabra de Dios. ¿Me di a entender? ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Yo quisiera llamar a los intercesores y a los líderes, a los que oran aquí al frente. Por favor, pasen rapidito. En esta mañana yo no tengo necesariamente un llamado que hacer para responder a la palabra,
Porque yo creo que la palabra encierra demasiada verdad. Y esto es lo que Dios ponía en mi corazón. Yo creo que se pueden acomodar aquí en confianza, por favor. Todos los intercesores, rapidito, por favor, aquí al frente. Porque el llamado que voy a hacer en esta mañana es un llamado que tiene que ver más con accionar en pos de la palabra. La palabra nos habla de que cuando estamos enfermos, venimos para que oren por nosotros. Y que imponer manos tiene un efecto. La palabra nos enseña que Jesucristo tenía el poder para reprender todo lo que estaba cautivando al ser humano. La palabra nos enseña que Dios tiene el poder de sanar, de restaurar, de libertar, de traer consuelo. La palabra nos enseña todas estas cosas. Y lo que yo estoy buscando en esta mañana simple y sencillamente es que tú pases y pongas en acción la palabra. That's it. No hay más nada. Incluso si tú quieres pasar y decir, sabes que yo necesito oración porque yo necesito ayuda en mi disciplina de buscar a Dios por medio de la palabra, hazlo. Pero yo quisiera que en esta mañana tú puedas pasar libremente junto con estos intercesores y que cualquiera que sea la petición que hay en tu corazón, tú puedas presentarla aquí con ellos creyendo que Dios tiene el poder de obrar en tu vida, en tu enfermedad, en tu matrimonio, en tu casa, en tus hijos, en ti, en tu crisis existencial, en tu noviazgo, en tus planes futuros. Vamos, puedes pasar. Vamos, ven, pasa, presenta tu necesidad. Sin miedo, presenta tu necesidad. Presenta tu necesidad en esta mañana. Tu enfermedad. Lo que haya que presentar. Pero ven con fe, por favor. Ven con la fe. Con la fe de que algo ha de ocurrir. Y a los intercesores les pido sean concisos. Porque no me gustaría que la gente se fuera de aquí sin la experiencia de haber orado por ellos. Precisos. Aleluya. Milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Sí. Eso es. Aleluya. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, dile. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios. Yo quisiera que todo el que está en la parte de atrás, ¿qué tal si vamos a tener un ambiente de intercesión en este lugar? La gente que está esperando en las filas, no se me desespere, no se vaya de aquí sin esa oración. No se vaya. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Sí, milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. siempre. Siempre estás obrando.
siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. sí, aunque no pueda ver, verte, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios. Así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios. Así eres tú. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios. ¿Qué tal si la iglesia me ayuda? Milagroso, dilo. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en Tinieblas, mi Dios. así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino. Cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres. Así eres. Así eres. Así eres tú. Así eres tú. Amada iglesia, recuerda, si estás por segunda o tercera vez en este lugar, te invitamos a que pases, primera, segunda o tercera vez, pasa al área del Green Room allá a la esquina donde están aquel grupo de gente hermosa esperando por ti. No te vayas de aquí sin pasar hoy con nosotros un momentito. Te recordamos que la semana que viene estamos en este lugar a las 10 de la mañana. La semana que viene comenzamos una nueva serie que sabemos que será de gran bendición para la iglesia. La hemos llamado Completos. Así que te invito a que la próxima semana te des cita en este lugar. Vamos a comenzar una nueva serie. Sabemos que Dios se va a mover con poder. Si todavía quieres que alguien ore por ti, no te vayas de este lugar. Vamos, llega hasta acá al frente. No nos vamos hasta que el último sea ministrado. Si tienes que salir, te invito a que lo hagas con el mayor silencio posible, porque hay gente que está siendo ministrada en este lugar. Así que te amamos, te bendecimos y nos vemos la semana que viene a las 10 de la mañana. Saludos a toda nuestra familia que se conecta virtualmente con nosotros regularmente. En este tiempo difícil debemos reconocer que Dios ha sido bueno y ha traído provisión sobrenatural a nuestros hogares. Si Dios lo ha hecho contigo, te invito a ser parte de nuestro equipo ministerial, apoyándonos con tus donaciones para mantener al aire este poderoso mensaje que Dios nos ha dado, hasta que todos oigan. Puedes hacerlo hoy a través de las plataformas digitales que aparecen en pantalla. Que Dios te bendiga y que el Señor nos conceda junto a ti sanar
a todas las familias de la tierra, una persona a la vez. Gracias por tu generosidad. Dios te bendiga.